Hola, ¿qué tal? Soy Lalo y en este video voy a hablar de las primeras impresiones en entrevistas. Para comenzar, no creo que haya una receta particular o específica sobre cómo dar una primera buena impresión, ya sea en entrevistas o en la vida en general, porque hay una gran porción de esos eventos que no manejamos, como por ejemplo no podemos elegir quién nos va a entrevistar, no sabemos ni podemos controlar cómo esa persona forma sus juicios o sus ideas, cómo llega a ciertas conclusiones, cómo procesa la realidad en general, pero sí hay otra parte de esos eventos que sí podemos controlar a través de ciertas acciones que podemos llevar a cabo a fin de poder dar una buena primera impresión. Y uno de esos factores es tener lo que yo llamo una serena confianza. Y con esto me refiero a poder transmitir calma y seguridad en nosotros mismos, pero no de forma desmedida, porque eso podría interpretarse como una falta de confianza que está intentando taparse. Si se tratara de una entrevista grupal, es fundamental poder mostrar asertividad, y esto se refiere al hecho de poder participar de una actividad, de la actividad en cuestión que nos toca, respetando nuestro turno y pudiendo decir o manifestar nuestra postura o poder hacer preguntas sin temor alguno, siempre de forma respetuosa y con amabilidad, sin imponer nuestra posición sobre los demás y sin menospreciar la valía del resto. También otro factor a tener en cuenta es poder tener conciencia situacional y sentido de ubicación. Y con esto me refiero a poder tener en claro en qué contexto estamos, con qué personas, qué cosas podemos decir, qué cosas no, ser pertinentes, poder hacer nuestras preguntas y poder decir lo necesario, ni de más ni de menos, contestar lo que nos preguntan siendo concisos, claros y directos. Y después otro factor importante también es poder dar una imagen de profesionalismo, o sea, mostrar que somos profesionales. ¿Y cómo podemos hacer esto? Además de aplicando todo lo que vengo diciendo en el video, también podemos lograrlo siendo ordenados a la hora de dar nuestras respuestas, siendo claros, pertinentes, y esto se logra pudiendo prever cómo va a ser el proceso por el que vamos a transitar y qué preguntas nos van a hacer, pudiendo también pensar de antemano en nuestras respuestas para poder darlas con confianza y de forma clara y ordenada. Incluso con una sonrisa siempre que sea posible para poder mostrar buena predisposición. Saber qué esperar de un proceso de reclutamiento para mí es de suma importancia, al menos en mi caso. A mí me llenó de confianza y de seguridad el hecho de poder saber qué esperar de todo el proceso, de las entrevistas, qué preguntas podían hacerme y poder saber de antemano más o menos qué temas iba a tocar en mis propias respuestas. Pero acá también es algo importante a destacar, es que si bien es importante poder practicar nuestras respuestas, también es fundamental sonar espontáneos, naturales, porque bueno, no sería grato que sonemos como si hubiéramos estudiado un discurso de memoria. Así que, bueno, tener una idea de qué vamos a decir o qué ejemplos vamos a dar en tal o cual caso es muy conveniente para poder transmitir calma y tener esta serena confianza de la que hablaba al principio del video. Y finalmente, algo que también considero muy importante es poder aceptar que hay una porción del evento de entrevista y de reclutamiento que no controlamos. Para mí eso fue todo un aprendizaje que me llevó más o menos 2 años, poder aceptar que había cosas de las entrevistas que yo no podía manejar. Yo iba muy preparada a mis entrevistas, iba habiendo hecho todo mi proceso de investigación, sabiendo qué esperar de todo el proceso, sabiendo qué preguntas podían hacerme, habiendo pensado mis propias respuestas, habiendo investigado sobre la compañía misma y qué era lo que esperaba la compañía de sus postulantes.
pero de todas formas iba muy nerviosa porque estaba todo el tiempo pendiente de cómo me paraba, de cómo me sentaba, de cómo caminaba, de cómo me movía, como si con eso pudiera controlar el proceso o pudiera controlar la parte incontrolable de cómo los demás me veían a mí. Y eso me sacaba mucha confianza, mucha seguridad y mucha focalización porque no me dejaba concentrarme en la parte que sí podía manejar. Y bueno, como decía, para mí eso es súper importante, que puedan entender que hay partes que no podemos manejar y creo que es una manera de manejar lo inmanejable. Poder relajarse y soltar. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero después de entrenamiento realmente se consigue. Yo pensé que no lo iba a lograr nunca y finalmente lo logré. El hecho de poder dejar de estar tan pendientes de lo que no podemos manejar. Yo en estos casos suspendo mi juicio, no sé cómo se maneja el universo, no sé si hay suerte, azar o destino, pero igualmente en ese momento de entrevista poco importa porque si hay suerte o azar, nos tocará la suerte o el azar que nos toque, y si hay un destino, bueno, entiendo que ya estaría todo decidido, así que ¿para qué preocuparnos? Así que creo que en esos casos, como decía, hay que relajarse y focalizarse en la parte que sí manejamos de la impresión que generemos. Y otra cosa que a mí también me ayudó mucho fue el hecho de entender que parte del proceso era también la posibilidad de fracaso y de frustración. Tomar eso como un combo, digamos, y saber que esa posibilidad está también en ese paquete, bueno, también nos ayuda a ver el proceso como uno de aprendizaje, y cuando pude verlo de esa forma y focalizarme en todo lo que ese proceso me estaba enseñando y todo lo que yo estaba aprendiendo, me sentí realmente mucho mejor, lo vi como un desafío y fue cuando empecé a tener más éxito en mis entrevistas. Así que creo que eso es de suma importancia. Y algo más que quería comentar también era que en algunos procesos de selección, o mejor dicho, bueno, en los procesos de selección de las aerolíneas, muchas veces las compañías aéreas tienen un cierto criterio de selección que después en el siguiente reclutamiento puede que cambie. Entonces puede ser que en un proceso de selección no queden elegidos y en el siguiente sí, porque quizás sí entran dentro de los requerimientos del siguiente. Entonces eso es también, para mí es fundamental saber que si no quedan elegidos en uno, no pasa nada, no es la muerte de nadie, no se martiricen pensando que hay algo malo con ustedes o que hicieron algo mal, es simplemente que quizás no entraron dentro de esos requerimientos, pero en el siguiente reclutamiento puede que sí queden enmarcados dentro de lo que están pidiendo, o puede que incluso cambien de reclutador o reclutadora y esa persona sí ve en ustedes lo que el anterior no vio. Pero bueno, no se martiricen pensando en qué pudo haber salido mal. A mí por lo menos eso me pasaba mucho y me quitaba de alguna manera las ganas de ver ese proceso como uno de crecimiento, y me quitaba las energías de poder manejar lo que sí podía manejar y de poder aprender las herramientas que me faltaban adquirir. Entonces, como decía, no se queden enroscados cuando no les va bien en un proceso, traten de trabajar esas emociones negativas que produce un rechazo, que bueno, nunca es grato, nunca es lindo que le digan a una que no quedó elegida, pero sepan que bueno, simplemente es eso, es una sensación displacentera que después con el tiempo se va y que ayuda mucho. Para reponerse ayuda mucho el hecho de levantarse pronto y empezar a pensar en qué cosas mejorar para que en el próximo proceso nos vaya mejor. Así que bueno, espero que les haya servido este video y como siempre digo, buenos vientos, cielos azules, y por su atención, muchas gracias.